La fe, te explico desde mi punto de vista qué es para mí la fe. Hola, ¿qué tal? Soy Luna Rosa desde Bruselas, tejiendo las de libertad, gracias a mi trilogía, las de libertad sin victimismo. Bueno, entonces, hablando con una amiga, hice una comparación. A ver, en la iglesia católica, y no hablo de religiones porque, o sea, creo en un Dios, una fuerza celestial maravillosa, pero no en las religiones, que eso es respetable como todos los que creen en una. Entonces hablábamos de lo siguiente, cuando tú dices fe, entonces vas a tu iglesia y rezas o haces oración y estás allí y repites y dices por tu culpa, por mi gran culpa, y bueno, estás allí en súplica. Eso es carencia, porque resulta que es como con ese miedo y sales de allí y sigues actuando normal y no trabajas para lograr las cosas, entonces no hay como la certeza, entonces hay como una orientación errada. La otra cara es cuando tú crees que sí es posible, que sea como sea, se va a dar. Eso es fe. Saber que lo materializas como cuando tú dices voy a comprarme el pan, voy al mercado, voy a comprarme, no sé, un vestido. Eso es fe, porque tú sabes, ni siquiera lo tienes, pero sabes que lo vas a tener. Entonces es igual. Entonces la fe yo pienso que va acompañada de la certeza, de la seguridad de las cosas, de visualizarlas como si ya estuvieran allí, más una mentalidad de abundancia, porque a veces estás en la carencia, entonces no se dan las cosas. Entonces a veces yo veo gente que se arrodilla y se lastima y se flagela porque con la fe van a llegar a hacer muchas cosas, y entonces es como ese temor de no voy a ser más pecadores, voy a hacer las cosas porque la fe me va a ayudar, y suplican y piden y imploran. Pues así no se hacen las cosas. Uno tiene primero que decretar, decir, por ejemplo, me voy a comprar, no sé, si quieren un carro, un apartamento o un viaje, voy a tener esta situación y la voy a conseguir sea como sea y me va a llegar, y muchas gracias universo, Padre Celestial o Dios, como quieras llamarle, y decretas con emoción, cierras los ojos y das la gratitud viéndolo como si ya lo tuvieras frente a ti, así como compras el vestido, porque no lo haces con una emoción más fuerte, con un propósito más grande, con ese propósito que te mueve, que te motiva. Eso es fe. Entonces yo siempre he creído en mis circunstancias más difíciles, y lo digo por experiencia. Cuando yo llegué a París con 450 euros en el bolsillo, huyendo de la violencia doméstica y de un gremio de poder terrible en mi país, entonces yo empecé a partir de cero, porque es cuando estás así que sale tu fuerza, tu fe, creer en ti, creer en esa fuerza maravillosa. Entonces yo decía, no, yo lo voy a lograr, voy a conseguirlo. Entonces les voy a compartir una experiencia bellísima. En una de esas que pasé una semana, tenía solo para el hotel mientras encontraba trabajo y qué me ponía a hacer. Entonces dije, me voy a Notre Dame, allí pues ya saben que es en París. Entonces, con un hambre, solamente estuve una semana con agua y una baguette. Imagínense, la partía cada día en pedacitos y la mojaba en un cuartico, en un hotel, con un frío terrible, porque el señor ahorraba la calefacción en un diciembre súper invernal. Entonces yo siempre con la meta al frente, ni siquiera eso me hizo desistir. Yo decía, si Dios estuvo en el desierto y Jesús lo puso allí, o sea, Dios puso a su hijo pero no en el desierto, entonces yo decía, yo puedo, yo sé que lo voy a lograr. Hay gente que ha pasado pruebas más difíciles, hay gente que le falta una pierna y lo ha logrado, yo lo voy a hacer. Entonces me fui. Cuando me encuentro antes de entrar a la catedral, un señor con un gorrito y me pasa un pedazo de pan. Yo dije, ay, qué señor tan amable, me está brindando comida, o sea, qué maravilla. Cuando me dice, no, levanta el brazo, entonces yo dije, ¿cómo así? Levanto el brazo, eso fue rapidito, levanto el brazo, llegaron yo no sé cuántos gorriones, se me pararon en la cabeza, en el hombro. Eso fue espectacular, y yo empecé como a llorar, como con un sentimiento, no sé cómo explicarles, como que me invadió como un mensaje, y yo dije, ¿qué es esta belleza? Entonces cuando ya se acabó el pan, vuelve el señor con otro pedazo de pan mientras él hacía lo mismo, y seguí en las mismas. Y entonces ya en la segunda vez es como no pensar en nada, agradecer esa gratitud tan grande, cuando tú sientes que es un mensaje de arriba, cuando dices que sí se va a dar porque lo vas a conseguir, como esa certeza, esa creencia ciega de que las cosas se van a dar sin dudar y sin miedo, porque el miedo es lo que más impide que las cosas se den. Entonces cuando levanté por segunda vez la mano y todos sus gorrioncitos encima, no se imaginan la maravilla en el hombro, en la cabeza. Ellos son como plumitas encima de uno. Entonces dije, no, yo lo voy a lograr, y escuché, les juro que escuché, así como nutro a mis animales, así nutro a mis hijos. Lloré, 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 pero fue un llanto de emoción, de no sé cómo decirles, de providencia.
maravilloso. Y entonces cuando me volteé a darle las gracias al Señor, ya se había ido. Y yo dije, bueno, sería que es un ángel. Y resulta que me fui motivada, y en una calle que es allí en París 5, que es una callecita peatonal, pasé por allí y vi un restaurante, era un restaurante español. Me acerqué y dije, voy a pedir trabajo. Ya eran como las 2 de la tarde, con hambre todavía. Entonces dije, no, voy a pedir trabajo. Cuando estaba un señor allí en la puerta fumando, dije, pues es un español. Me acerqué y le dije, señor, yo estoy buscando trabajo, dígame si tiene algo para mí, lo que sea. Entonces cuando me contesta, Ave María, pues hombre, una caleña aquí. Y digo yo, no, ¿qué es este milagro? El señor es de Medellín, era de Medellín, paisa, y pues Cali, caleña es de Cali. Entonces me hizo entrar y le dice a su esposa, mija, traiga una bandeja paisa, pues hombre, y jugo de maracuyá, mi jugo preferido. Me siento con ellos, yo así fascinada, maravillada, todavía con la lágrima en el ojo, y en silencio, escuchando lo que el universo me estaba enviando como mensaje poderoso. Entonces me empiezan a decir, no se preocupe, caleñita, usted va a salir adelante, tiene que ir a estos sitios donde es más económico, tenga mucho cuidado, no se deje invitar por nadie porque le cobran el favor. O sea, me dieron consejos de cómo sobrevivir en París. Pues ya no era la galerista, artista que estaba visitando París como en otros tiempos. Así que tomé la lección y me fui feliz con la panza llena. Y no les miento, al día siguiente una señora que no sé de dónde salió me ha llamado. Yo dejaba anuncios en las tiendas latinas, ¿no? Entonces resulta que me llama y me dice, mire, hay un trabajo, la van a recoger. Era el último día, o sea, no tenía más para pagar el hotel, imagínense. Entonces, ese trabajo en una mansión que está en mi segundo libro, que me metieron en una cava. Supuestamente me daba la vivienda, alimento no, porque allí también pasé hambrunas, pero tenía techo. Y trabajaba, y me tocaba trabajar cuidando una bebita de 6 de la tarde como a 10 de la noche. Bueno, entonces solucionado que la vivienda y al menos tener un techo, así fuera una cava por allá metida y todo. Dije, no importa, yo aquí me quedo y después salgo volando como una mariposa con mis alas de libertad. Allí tuve la inspiración, me desperté una noche escuchando cómo escribe el libro, y así empecé mi primer libro. Entonces esa es la fe, uno dejarse, o sea, pedir con emoción, con gratitud sobre todo, tener esa conexión cuando se une el espíritu, el alma con el universo. Eso se vuelve el unísono, y te empiezan a llegar los milagros. No es estar suplicando, no es estar tirándose al piso ni haciendo penitencia tampoco. Puede que el ayuno aligere el alma y más la concentración, o por ejemplo escuchar más los mensajes y la meditación, eso es importante también. Pero esa es la fe, es creer que se da, no dudar jamás. Porque como dicen, pide y se te dará, o pide y reclama tu herencia. Eso todo está en la Biblia. Entonces ese era mi mensaje, porque a partir de ahí, esa fue la última prueba durísima que tuve en 3 meses cuando llegué a París, decidida a dejar atrás ese pasado terrible, a reconstruirme, ofrecerme a mí y a mis hijos una vida digna, sin violencia, sin olor a muerte. Y por eso nació Mariposa de un Capo, tejiéndolas de libertad. Entonces todo te lleva a una etapa, pero es con fe ciega. Entonces yo decreto, yo pido, visualizo, doy gracias, me conecto, hago meditación y me conecto como con esa fuerza maravillosa que te manda ángeles. Ese señor fue un angelito, como ese Dios tan grande que te manda personas indicadas, situaciones, propuestas. Y así fue. O sea, todo llega cuando no se duda, cuando se deja el miedo y cuando se pide todo con un acto de fe real. Y miren qué belleza, este video se termina con las campanas de la iglesia. Qué emoción, como el logro que he obtenido. Gracias a eso he ido ascendiendo escalones. Me conmueve mucho porque esto para mí es un mensaje de verdad de Dios. Entonces les mando un abrazo y sepan practicar la fe, que es ese decreto maravilloso, y la gratitud, siempre gratitud, sintonizarse todos los días en lo que te dice el pensamiento y lo que tú le inyectas al pensamiento, de gratitud total. Un abrazo desde Bruselas, de este parque maravilloso en pleno otoño. Hasta pronto, Luna Rosa. Y si tienes experiencias que has vivido de esta índole, compártelas y cuéntame, porque la verdad que estar todos como al unísono da más apoyo y motivación para otras personas que lo necesitan. Y como digo yo, las maripositas luminosas que están todavía en estado de crisálida. Un abrazo, hasta pronto.